Muy buenas tardes. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Ánimo. Que gracias a Dios y a los grupos de Alcohólicos Anónimos estoy sin beber. Pues como siempre los abrazo con el alma. Deseo que cada uno de ustedes estén bien, además de su familia. También les agradezco que me hayan hecho el favor, porque las cosas se van interpretando cada día más cada vez que pasa el tiempo de la manera más correcta. Y la manera más correcta es que siempre el que sirve es el que debe de estar más agradecido, aunque anteriormente pensaba las cosas al revés. Así que me acuerdo de un detalle de Bernard Smith cuando le dice a Bill: se va a necesitar mucho tiempo y mucha dedicación para llegar a conocer en un poco la profundidad de estos principios. Así que el mismo Bernard Smith, ¿verdad?, dice algo que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso cuando algunas botellas es la única forma de medir la sobriedad. Yo creo que la medida exacta es la salud espiritual que la pueda ver. Y creo que esa salud espiritual la puede uno distinguir mejor, porque aunque pasen muchos años en esto, yo sigo estando consciente de que me hacen mucha falta a ustedes, de que los necesito mucho más a ustedes que ustedes a mí, y eso ha sido imborrable en mi vida. Se los agradezco. Tengo el gusto de haber andado por allá y por muchos lugares y inexplicablemente yo no sé cómo ha sido en que se me ha tomado en cuenta para tantos eventos, siendo alguien que yo nunca me he considerado que tengo capacidades como para decir que soy orador o para tener conocimientos que vengan como consecuencia. No tengo ni jamás he dicho que yo soy alguien que me pueda considerar que tiene facilidad de palabra. No, nunca. Yo no puedo explicarles a ustedes cómo he estado frente a tantos cientos de gentes o miles de gentes. Yo no puedo, hasta que un día yo entendí que Dios habla a través de uno, no solo para los demás, sino para uno mismo. Así que para mí fue muy importante aprender a escuchar para poder después aprender medianamente a comunicarme. Así que yo ocuparía unas palabras de Bill. A veces se piensa que porque se tiene mucho tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, eso lo hace uno sentir un poquito superior a los demás. Desde luego por las características de la enfermedad, que sería ya muy dilatado y distraernos del tema. Muy fácil, ¿verdad?, verse dentro de Alcohólicos Anónimos. Así que yo, a través de algunas lecciones difíciles, he aprendido que se necesita tener un poquito de humildad intelectual, de reconocer esas palabras de Bill cuando en una charla, en una de las conferencias, inició diciendo: va a hablar un compañero con experiencia, no el papá sábelo todo. Eso a mí me encantó, ¿verdad? Me encantó de que no haya esos obstáculos que da la soberbia, la egolatría, cuando uno piensa, ¿verdad?, que lo que ha sucedido en su vida es única y exclusivamente realización de uno como ser humano. Yo estoy convencido que estoy vivo y las cosas cambiaron en mi vida desde hace mucho tiempo por la gracia
estoy convencido que cada uno de nosotros somos un milagro. Estoy bien entendido que los milagros se pueden reconocer de la manera más sencilla, como lo podemos distinguir en nuestras propias vidas, ¿verdad? Milagro para mí es algo que llega cuando ya nada esperas. Y creo que cada uno de nosotros que hemos padecido en la actividad de esta enfermedad, sabemos que ya no esperábamos nada, que para nosotros quizá la muerte, por lo menos para mí, hubiera sido un premio, porque hasta aquí comprendí a través de la lectura de los libros que no hay agonía más triste y más difícil que la agonía que despedazó nuestras entrañas, que desalentó a quienes convergen en la vida de uno, que los médicos dicen el alcohólico es la criatura más extraña que nosotros podemos haber conocido en la vida. Así que lo que aconteció en mi vida es algo que ni yo mismo sospeché que se pudiera realizar. Se podía realizar, ya que mis condiciones por las que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, estaba inhabilitado de todo, estaba despedazado, no sabía, mi razón estaba tan afectada porque ni siquiera sabía el día que era. Mi cuerpo tenía marcas y huellas que eran un contraste ante el estar frente de cualquiera de mis compañeros, ¿no? Las marcas en el cuerpo eran fuertes porque estaba botagado, como dicen en México. Mis manos estaban descarapelándose como víbora, porque a la falta de hidratación tenía que venir que la misma piel se levantara, ¿no? Mi mirada, desde luego, extraviada, dice Jack Alexander, seguramente cualquiera no se pudo imaginar la cara, ¿verdad?, atontada que trae alguien que viene de lo que dice Bill, de la tierra de nadie. Y por eso yo hoy sé y comprendo que al que más se le da, más se le exige, porque muchas veces he dicho, ¿por qué? Porque yo tengo y he tenido tanto peso en las responsabilidades dentro de los servicios. Y me contesté cuando dije, porque tú eres a uno de los que más se te ha dado, porque yo no tenía posibilidades de nada, porque en primera ni siquiera, ¿verdad?, sabía a dónde había puesto, había pisado por primera vez un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo estoy seguro que cuántas veces he dicho y he escuchado que dicen, a mí me trajo fulano de tal, mi padrino de mensaje fue él me acercó. Y yo siento que Dios fue el que nos acercó al grupo y que solo tomó a otro compañero como una herramienta para acercarnos al lugar a donde seguramente todos hoy estamos convencidos que formamos parte de las manos de Dios, porque Él mismo se encargó de acercarnos a ese lugar, porque sabía y estaba consciente, ¿verdad?, que estábamos tan capacitados por tantos y tantos momentos difíciles en la vida, que también íbamos a entender tan bien como nadie puede entender a alguien que padece esta enfermedad, porque nosotros veníamos de sucesos, de experiencias tan tristes y tan difíciles, que teníamos todos los recursos para poder entender y servir a quienes hemos encontrado o a quien Él nos ha puesto en el camino. Y por eso yo estoy profundamente agradecido. Yo, cuando tuve la oportunidad de llegar a un grupo, el común de los que estaban
estaban en el grupo hace algunos años dijeron, ¿verdad? Este se va a morir y ¿a qué viene una persona que ni siquiera está en condiciones, ¿verdad? De ninguna naturaleza, ¿no? Sucio, no sé, olía al abandono en que estuve tantos años, yo no sé cuántos años, yo no sé cómo, ¿verdad? Paso tanto tiempo en una amnesia viviendo en esta ciudad, ¿verdad? De un lugar a otro sin saber a dónde me encontraba, sin rumbo, también consciente que ya nadie me esperaba, ni yo tenía nada a dónde ir. En esa desesperación yo llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, Decirles que puse un pie no podría decirles porque ni siquiera estaba habilitado para sostenerme en mis piernas, ya que la pierna derecha la traía casi cangrenada, ¿verdad? Cangrenada por mis descuidos, por mi abandono, por mi desamor, en que siempre existí o viví despedazado por todos los lados, y por eso no me di cuenta, ¿verdad? Lo que muchos con años todavía no estamos ni siquiera, ¿verdad?, consciente que Dios abraza, porque ninguno de nosotros podemos desconfiar que cuando llegamos por primera vez a un grupo, ese que nos dio un abrazo no podía ser más que el Creador, a pesar de mi renuencia a las cuestiones de la índole de algo superior. A pesar de todas mis condiciones, nadie puede negar que el único que puede acariciar el alma es el Creador, porque uno está postrado en una desgracia, ¿verdad? Increíble como fue mi hecho. Hervía en animales, vivía en el tiradero de la Ciudad de México, hecho pedazos. Así es como llegué a Alcohólicos Anónimos, y por eso sé y entiendo lo que puede hacer el amor y lo que realmente ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Yo no podía, ¿verdad?, entender con la razón ninguna palabra que pudiera venir de mis amigos, los más elocuentes en ese tiempo, que era Pancho Valadez, David el Ronco y tantos que me recibieron. No, a pesar que tenían mucha facilidad de palabra, un poquito más de experiencia, porque no había tantos veteranos, no era tan viejo el movimiento en la Ciudad de México, pero aunque fueran ellos y tuvieran la facilidad que tenían para describir sus experiencias y sus vivencias y lo que decía el libro, una persona que está en estas condiciones, que mi razón estaba tan afectada, yo no podía entender nada de todo eso. Pero yo creo que cualquiera puede decir, bueno, ¿cómo es que yo no entendía con la razón las palabras y por qué dentro de mí empezaban a surtir movimientos que yo no podía explicar? Cuando alguien me decía, ¿qué te pareció la Junta? Y yo decía, no entendí nada, pero no tenía la capacidad de decirle, no entendí nada, pero dentro de mí siento algo, ¿verdad?, que hacía mucho tiempo que no sentía. Hasta parecía ser que tenía un poquito de alegría, parecía ser que aquella esperanza fallida que me acompaña tanto tiempo, porque nadie puede esperar algo cuando no ha hecho anteriormente alguna cosa para que reciba algo que pueda llegar a aspirar en la vida. Y por eso, cuando aquí dentro de esto empieza uno a sentir cosas que se habían ausentado tanto tiempo por
con nada de posibilidades en que yo pudiese lograr dejar atrás mi alcoholismo, porque quería salvar una familia, porque quería acomodarme en algún trabajo, no porque yo ya no tenía nada, no se había resuelto, no había ninguna cosa que pudiese decir, por eso me sentía a gusto, no había nada, todo estaba perdido, estaba deshecho. Y cómo se puede uno explicar por qué ese gusto, por qué esa alegría dentro de uno, si no tiene nada, si está partido, si no tenía hace unos días sentido su propia vida, y cómo puede empezar a despertar pequeños destellos de alegría, de gusto, a pesar que mi apariencia era sucia, mi olor de luego debió ser insoportable, porque duré muchos años viviendo en la calle, arrastrando una barcina de pinches amarguras y tristezas. Y por eso cuando Lois le dice Vila, Lois era un poquito sensible, ella evocaba los tiempos pasados, a donde cuando llegábamos teníamos tanto interés en buscar la forma de salir adelante de esa desgracia, acercándonos a los 12 pasos, que no escatimábamos nada, y dentro de nuestro propio ambiente como grupos, ¿verdad? Había un ambiente a donde se ausentaba el egoísmo. Lamento muchos, yo soy de los que lamento mucho de lo que está sucediendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Le decía a Álvaro Olivares yo hace unos días, creo que lo más bonito que teníamos lo hemos perdido la atracción, hemos dejado de hacer lo que dijo Bill. No podemos perder la capacidad de ser compasivos, de compartir el dolor con otros. Ahora es más fácil burlarse, ahora es más fácil evidenciarlos, ahora es más fácil agredirlos, violentarlos, ahora es más fácil llenarlos de culpas. Hoy es más sencillo, ¿verdad?, ofender y lastimar. Y cuando yo tuve la fortuna de llegar, las cosas eran un contraste, porque lo que había en el ambiente del grupo es lo que decía Bill: nadie se va a quedar por la elocuencia de las palabras de nadie, puesto que gente como yo, que no teníamos ni aptitudes para poder escuchar. Por eso Bill dice, nadie se va a quedar por la elocuencia de las palabras, la gente se va a quedar porque seamos capaces de crear un ambiente de fraternidad, de respeto, de armonía, de confianza, cosas que hemos dejado escapar. Yo no sé por qué en un momento dado a veces siento que hemos decidido, ¿verdad?, sacar a Dios de nuestros grupos. Y digo, ¿por qué? Porque las palabras contundentes de Bernard Smith, cuando un alcohólico dice sus proyectos son abandonados, el ser espiritual se aleja porque los ha abandonado por el poder y por el prestigio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mensaje de Bernard Smith, ¿no? ¡Qué mensaje de él! Porque uno va abandonando sus proyectos por la ansia, por la ambición egoísta, insaciable, de tener más reconocimiento, y lo digo porque tuve que atravesar mis etapas de locura. Se me había olvidado el remedio más sencillo que nuestra literatura dice: tu pasado es el libro de consultas más apropiado para que tú nunca dejes de instruirte en él. Hace unos días leí un comentario
dice, solo hay dos formas de tener éxito en la vida, dice. Una, que aprendas de tus errores, y la otra, que te dejes guiar por un gran mentor. Entonces creo que ahora tampoco nos gusta mucho apadrinarnos, tampoco hacemos uso de esos recursos que fueron tan valiosos y que siguen siendo tan valiosos en mi vida, que fueron los que me fueron sacando de aquel lugar inexplicable para alguien que no ha vivido el infierno del alcoholismo, inentendible para aquel que no conoce las miserias que conlleva padecer esta enfermedad. Solo puede estar familiarizado quien ha estado cerca de un borracho, quien padece esta enfermedad, porque nadie, ¿verdad?, puede explicar la soledad tan inmensa que siente un borracho, que no es más que la presencia del vacío que lo acompaña a uno. No, es que la soledad viene acompañada de una estela de recuerdos idos, de muchos momentos nostálgicos, de las pérdidas, de lo que no supe apreciar, de lo que yo afecté, de lo que yo hice, que vivieran en la tortura de compartir su vida conmigo. La soledad mata, la soledad asfixia, porque no es solo el que se hayan ido de mí, no es solo eso, es que en ratos en que esa nostálgica señal de los recuerdos idos, y sin pensar que ya el alcohol no prodiga esos goces. He intentado un número incontable de veces en querer recobrar, si algún día yo conocí el encanto que prodiga ese ambiente de fantasías, que desde muy joven, cuando pasaba cerca de alguna taberna del rumbo del barrio, de algún cabaret de los que hay incontables en esta ciudad y en ese tiempo, eran muy comunes y la ciudad era más pequeña, a donde se escuchaban tantas risas que la curiosidad me llamaba a asomarme, y pensé que eran reales, y pensé que eran verídicas, y pensé que ese tintinear del choque de copas, que parecía ser una sinfonía, que atrae con tanta facilidad y lo absorbe uno, porque en mi mente acariciaba yo la idea que probablemente el alcohol y ese ambiente podía ayudarme a encontrarle el sentido a la vida. Es por eso que vi lo como una palabra bella. Dice, mi primera borrachera fue a consecuencias de no saber convivir con los demás en una reunión. Y eso me hizo estirar la mano y tomar una copa. Y después de ser seguida por otras, parecía ser que había encontrado el elixir de los dioses, dice. ¿Y quién de nosotros no pensamos en algún momento que probablemente el alcohol fuera el remedio para una forma de ser, en que después entendí en qué consiste la enfermedad? Y después entendí que no se puede medir mi alcoholismo por la cantidad de borracheras. Tuve que entender que esta enfermedad se mide cuando te das cuenta que has venido a esta vida mal equipado emocionalmente, que nunca tuve la capacidad de reaccionar debidamente ante el fracaso y ante el éxito. Y por eso, en mi mente, ¿verdad?, llegaba a pensar que si ellos reían, probablemente estaba en ese ambiente, ¿verdad? Lo que a mí me hacía falta para
para sentirme a gusto en la vida. Nunca me imaginé que esas risas eran solo el disfraz a donde se escondía la tristeza que un día me iba a acompañar. Nunca me imaginé cuando sentado a las afueras de esos cabarituchos bajaban de algún taxi o de algún camión del servicio público. Esas mujeres que en ese tiempo decían mujeres de la vida alegre, y que después que estuve dentro de ese ambiente que de alegre puede tener compañeras de nosotros, alcohólicas como nosotros, que tenían, ¿verdad?, que vender su propio cuerpo y satisfacer a hombres, aunque no fueran de su agrado, a cambio de unos tragos. ¿Quién puede entender ese mundo? Y cuando bajaban de esos coches, el perfume era escandaloso, pues era barato. Las zapatillas sonaban tan fuerte. La música en el interior era parte de esa escenografía triste y dramática. Vaya palabras de Bill. Todos y cada uno de nosotros somos actores del mismo escenario, a donde la vida, dice, a donde la muerte es la apuntadora de aquellos que vacilan en desenvolver su papel el día de hoy. O sea, está diciendo Bill con esas palabras: o aprovechas esta oportunidad, o la muerte es lo único que te va a preparar. Ese perfume escandaloso que entraba vestidas extravagantemente, todo eso envolvió y yo acariciaba mi mente un día poder, ¿verdad?, entrar ahí para mitigar problemas que me acompañaban interiormente. A mí me llama la atención un diagnóstico que le hacen a Bill. Le dicen: mire, Bill, usted no es solo su problema el tener una obsesión de beber como la tiene. No es ese su problema únicamente. Su problema es que se le han eclipsado todas sus capacidades que se tiene normalmente. O sea, lo que ustedes conocen por inconsciencia. Dice, por eso necesariamente van a ser inmorales. Van a robar, van a mentir, van a cometer cosas horribles involuntariamente, pero no los van a entender. Entonces, he ido conociendo esta enfermedad, y de esa manera he, ¿verdad?, tratado de valorar nuestros libros cuando dice: nuestro mensaje jamás será el decirle a la humanidad que los que bebíamos mucho ya no bebemos, porque ese no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es, tal y como lo dice el libro, nuestra gran responsabilidad. Nuestro mensaje es que hemos aprendido a vivir como criaturas de Dios. Eso es nuestro mensaje. No puede más que hacerle caso a lo que dice ese libro al que me estoy refiriendo. No puede, ¿verdad?, solo llegar a pensar que el solo dejar de beber puede ser lo único que le podamos ofrecer a los demás. No, les tenemos que decir que además de que hemos dejado de beber, hemos aprendido a vivir. Nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de dejar de beber, hay otros métodos, así lo reza el libro, y así estoy completamente convencido, porque conozco a algunas gentes que lo han hecho de otra manera. Pero nuestros mensajes es que tenemos unos principios espirituales con una profundidad que no van a bastar muy poco tiempo para que yo los pudiera entender. Y podemos ver nada más rápidamente el anonimato, que no nació por el deseo de discreción, que nació para resguardarse de la vergüenza de lo que fuimos algún día, que no nació
de la discreción, de no querer aparecer. Nació de la desgracia y la desventura de sentir vergüenza y sentirnos aislados y sentirnos rechazados. De eso nació el anonimato, de escondernos de la vida. Porque nadie de nosotros podemos decir que no sentíamos vergüenza. Porque cuántos de nosotros venimos precisamente porque no podíamos entender, porque no apreciábamos, porque no atendíamos o agradecíamos lo que teníamos acá. Así que a paso del tiempo, dice Bill, tengo 34 años y si se tratara de hablar de lo que fue mi vida pasada, no me costaría gran trabajo, dice. Porque eso lo lleva a uno impregnado en las entrañas. Porque eso está dentro de nuestros corazones, los momentos amargos que cada uno de nosotros atravesamos. Así que entraban esas mujeres, las risas, la música. Parece ser que ahí podría encontrar el alivio. Algunas respuestas que no sabía. Entender de la vida. Y conocí ese ambiente. Pero nunca supuse, ¿verdad?, que el alcohol me iba a cobrar tan caro pequeños o breves momentos en que parecía ser que yo había encontrado la forma de mejorar, de no sentirme como me sentía. Y me metió al poco tiempo a momentos tan difíciles en que no me puedo explicar cómo fui. Al tiempo, como hasta que no llegué a un grupo y empecé a tener tantita lucidez al paso del tiempo. Cuando toqué fondo, porque borracho, dicen que pedo y dormido no se siente lo jodido. Cuando empecé a tener lucidez y vi mi aspecto, y me dio tanta dolor verme, y sentí de la parte de atrás que alguien parece ser que advertía lo que atravesaba en mi mente y me puso su mano en el hombro y me dijo: ya no estás solo. Parece ser que adivinó que yo estaba pensando con aquella persona que compartió conmigo y que unos pocas horas antes me habían dicho que a causa de compartir su vida conmigo ella estaba en la cárcel, que habíamos engendrado unas criaturas que seguramente estaban en un orfanatorio. Cuando ves lo que significa una entidad espiritual, no hay otra forma de poder sostener a alguien que viene cargado de tantas y de tantas errores, desavenencias, momentos tristes y difíciles. ¿Cómo? Jamás me imaginé que algún día iba a estar fuera, siendo de eso que conocen por estos lugares como de por ocho. Que había en la Merced, en la Candelaria de los Patos, un cabaret que todavía existe pero remodelado, que se llama El Siboney.
casi todos los de la ciudad en la noche, siendo gente indigente, porque habíamos perdido todo por el alcohol, casi todos concurríamos a ese lugar, no porque fuéramos a entrar al cabaret, sino que afuera de ese cabaret, puntualmente a las 9 de la noche, que lo prendían sus luces exteriores, y se escuchaba la rúbrica en el interior de la orquesta, una vecindad al lado en la mera Merced, en la Candela, en la calle de Limón, se abría un zaguán de madera, solo sostenido por alguna tranca, porque era la muestra del aspecto triste y doloroso de la vida amarga de todos aquellos que vivimos momentos de nuestras vidas tan llenos de destrozos y de amarguras y de tristezas y de desesperanza. Ese lugar se abría puntualmente. Cuando se oía la música, salía de ese zaguán un carrito de valeros hecho por madera, a donde iba cargando unos braseros y unas ollas con el carbón, porque iban a prenderle la lumbre para hacer tés, lo que le llaman calientes, para preparar las teporochas. Ese mundo a donde me quiero basar a la primera edición del libro azul, que es el único que tengo. Yo nunca he estado en contra de de lo que los servidores de estructura han tenido a bien hacer algunas modificaciones en nuestro libro. Por lo que tengo entendido, han dicho que para mayor entendimiento, y un día le leí a Bill que decía, ojalá nunca le cambien la esencia, que los recomodamientos no los lleven a que se pierda la esencia. Y a veces comparo el libro que yo tengo aquí, muy cerca de mí, en la primera edición del libro, con los textos de ahora, y digo, pues yo creo que sí. Dejamos que se fuera un poquito de la esencia de este libro, que como dijo el doctor Silva, en cuanto hablas de este libro, ojalá, si tú tienes problemas con el alcohol, sirva para hacer una reflexión y quizá algún día para elevar una oración. Para eso ha servido nuestro libro. Así que de la manera poética de Bill, de describir la vida desgraciada y desventurada de cada uno de nosotros, dice lo que sucedió en mi vida. ¿Cuántos de nosotros fuimos a parar a lugares repugnantes con un trozo de esperanza en la mente? Y no muchos íbamos con la esperanza o con ese trozo en la mente de que nos invitaran un trago. Íbamos con ese anhelo frustrado de encontrar un alma gemela, de quien nos pudiera entender, a quien poderle decir que lo que yo estaba haciendo no me gustaba, que no me podía explicar, porque acababa de salir de la cárcel. Y antes de ir a algún otro lado, lo primero que hice es buscar unos tragos. ¿Quién puede entender a alguien así? Así que en esos lugares repugnantes fui a buscar un alma gemela. Y solo sirvió para despertar ante algo que aterroriza, como son lo que dice Bill. Frente a 4 jinetes, el terror, el fastidio, la desesperanza, la frustración. Así dice textualmente, como Bill describe
describe el despertar frente a esos 4 horribles jinetes. Y lo único que había que hacer es remediarlo como más tragos. Y así me fui hundiendo en la vida. Fíjense que el grupo donde estoy estamos, este año, estamos llegando, si Dios no lo permite, a los 50 años. Este grupo lo abrió el padre Daniel Nolasco. Aquí nació Carlos Zarza, por servidores que he escuchado. Aquí estamos familiarizados con Daniel Navarrete, con todos. Y hace algunas semanas le hablé al padre para invitarlo para que estuviera con nosotros. Y como saben, acaba de fallecer. Ese padre, cuando yo lo invité, me hizo recordar tantas cosas porque tenía mucho tiempo que no hablábamos y me dijo: Rey, no sabes qué gusto me da escuchar tu voz. Y más gusto me da que me incluyan ustedes en sus trabajos y que me hayas hecho recordar mi primera parroquia y que también me hayas hecho recordar la forma en que se inició ese grupo donde está cumpliendo 50 años. Ese padre que quiso ayudar a tantos de nosotros dando despensas, poniendo un consultorio para la colonia, para ver si por recetas o por atención médica podía ayudarnos. Después supe que su papá se había muerto de alcoholismo. Ese padre fue el que abrió o inició el grupo donde yo estoy, que es el Grupo Santa Cruz. Me llegó algo. A ese lugar fue a donde yo llegué, hecho pedazos, como les acabo de decir, sin ninguna posibilidad. Yo no sé por qué no vi a Dios, porque una vez sucio me hacía mis necesidades en la ropa. Un día me dijeron que si los acompañaba a los baños públicos a donde trabajaba un compañero, que iban a ir ellos a bañarse. Fíjense con cuánta prudencia lo hicieron. Jamás me dijeron: vamos a que te bañes porque apestas. Jamás utilizaron alguna palabra que dice el capítulo 7. De la primera impresión que tenga el prospecto dependerá todo, porque ya después, aunque le digas otro tipo de cosas, ya no van a ser de la gran utilidad como es la primera impresión. Y a mí me trataron con pinzas. Yo, sucio, la pierna derecha, me tenían que ir sosteniendo y me metieron a los baños de vapor a donde trabajaba Carlos Zarza, que fue custodio, que ahorita ya sus condiciones físicas le impiden estar fuera de su hogar, pero sí está dentro del corazón de muchos de nosotros. Y cuando llegamos a esos baños públicos, que eran unos vapores, les dijo: me invitan al banquete. Y cuando me di cuenta, él iba ya con una toalla amarrada en la cintura, casi nos alcanzó para entrar al vapor. Abrieron la regadera y ellos me asearon, ellos me bañaron. No sé a dónde se ha quedado el trabajo con los demás. Me dicen tantos remedios que regreso a lo fundamental y sacan tantas estrategias y regreso
eso lo fundamental nada más es volver a trabajar con otros, que te cueste un poquito de dinero remediarles algunas necesidades que traen, que te toque, que te cueste un poquito de tu tiempo, que escatimamos ya tantos, porque sin darnos cuenta dejamos que vuelva a renacer el pinche egoísmo que ha sido nuestra desgracia. Alguien nos tiene que decir, mira, para el diabético la insulina es su vida. Para ti como alcohólico anónimo, tu vida es la dedicación en el trabajo a los demás. Por eso en los grupos tantos llegamos a morir. Solo siendo lo que dice Bill, que un día se convirtió él mismo. Alguien que se creyó cruzado de moral. Un cruzado de moral, dice, un maestro. Él también, ¿verdad?, sintió los efectos de la pinche soberbia espiritual, que son un estorbo. Debo de entender palabras claras y objetivas. Cuando me invitó Alfredo Quirós a su evento, que muchos estaban por ahí en el hotel El Cid, los compañeros Mazatlán y eso, me invitaron ahí con el padre Álvaro Olivares a estar en ese evento. Entendí muchas cosas ahí. Qué tan fácil es que vuelva a resucitar ese pinche monstruo. Y me acuerdo que a mí me dejaron el tema del mito de la perfección. Y qué bueno que me lo dejaron. Porque muchas veces dije, y me creí que yo, cuando decía yo ando salvando vidas, qué pinche arrogancia, el que la salva es Dios, yo soy su herramienta. Y por eso, pues a uno se le frustran y se le van tantos. Fíjense un detalle que Bill narra como una estadística. Dice, mucha gente se nos va, dice, y decimos, no entendieron. Cuando yo diría, dice Bill, que muchos se nos van porque no estuvimos atentos a la hora que nos necesitaron. Porque cuando uno tiene distracciones egoístas, pierdes el por qué estás dentro de un grupo de alcohólicos anónimos. He tenido la fortuna de entender lo que me dieron hace muchos años. Quien no aprovecha lo espiritual del programa va a necesitar más dolor. Son palabras de Bill. Cuando tú dejas de vivir por el aspecto espiritual del programa, vas a sentir más dolor. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque hemos utilizado el solo por hoy muy pobremente. Lo hemos utilizado solo por hoy, no bebo, y no es cierto. Vaya comentario que hace Bernard Smith en el libro ese que les menciono, que se llama Nuestra Gran Responsabilidad, que son artículos de todas las conferencias a donde estuvo Bill. Vaya forma de decirnos que para la humanidad probablemente la humildad tenga un sentido diferente. Pero para nosotros los alcohólicos anónimos, humildad significa servir sin esperar nada a cambio. Dice él, yo me he puesto a pensar, si la otra parte de la sociedad hiciera una pequeña parte de lo que los alcohólicos anónimos hacen,
el mundo fuera diferente, se nos ha olvidado trabajar. Nos hemos empeñado en buscar la aprobación y satisfacer a nuestro egoísmo. Se deja de trabajar con otros porque es más fácil irlo a aventar a los anexos y luego decir es que hice un 12avo. A mí me inculcaron otras cosas. Cuando me acabaron de bañar sacaron una ropa nueva y me dijo alguien, la compré porque me gustó y me la compré como si fuera para toma. Era una camisa, era un pantalón. Provocaron las lágrimas que tenía tanto tiempo de no llorar, porque se parecía ser que me había secado interiormente de tanto pinche fracaso y tropiezo. Me tocaron el alma, me la acariciaron el alma. Y por eso estas palabras que encumbran el libro de la manera que Bill las describe. Una reunión de alcohólicos anónimos para gente que llegábamos en esas condiciones, para nosotros, decía, nuestra mirada era indefinible, no podías definir qué salía de nuestra mirada. Dice el semblante de las damas de ahí. Se veía un matiz de alegría. Dice, en el ambiente fluía una energía que nos hacía confiar que la gloria estaba en el cielo. Esas son las palabras de Dios. Y lo hacen uno tocar al cielo con las yemas de sus dedos, por el amor. Así que espontáneamente yo les dije, un día yo les voy a pagar lo que están haciendo por mí. Se me quedó viendo a alguien y me dijo, ¿de veras? ¿Tienes palabra? Sí. Todo lo que nos quieras devolver o pagar, dáselo a quienes vas a encontrar en el camino. Devuélvelo con largueza, más de lo que nosotros te hemos dado. Ponle la dedicación que tiene que tener alguien que está profundamente agradecido por el milagro de reincorporarlo a uno en la vida. Por eso, por imitación, muchas veces dije, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, hoy me trago mis palabras, porque entendí que dentro de Alcohólicos Anónimos es hasta no sentir para asegurar. Y yo sentí dentro de mí, desde hace muchos años, que se había reacomodado algo, que no lo puedo explicar, que no lo puedo definir, pero mis manos mostraron que había algo, una energía dentro de mí que hoy era capaz de acariciar. Hoy podía hacer cosas que antes, ni soñando, creí que las podía hacer. Esa palabra la ocupa Bill de diferente manera. Los resortes ocultos se activaron. Esa es la forma con que él dice cómo se empezó a activar nuestro espíritu. Ahora ocupemos las palabras del doctor Foster. Un espíritu envejecido
aunque hayas llegado a los 20 años, no se va a poder rejuvenecer con unas cuantas oraciones y unos pocos de años. Vas a necesitar diario, constantemente y por años, no dejar de hacer oración para que tu espíritu se rejuvenezca. Para que sepas en qué consiste la vida. Y la vida es el espíritu. No es otra cosa. Por eso cuando Bernard Smith tuvo enfrente a una alcohólica anónima y le hablaba con tanta amargura, le dijo, mira, no es tan necesario que me digas cuántas cosas has hecho y pretendes hacer, porque en los rasgos de tu cara me doy cuenta de lo que tienes en tu alma. Vemos una maceta, una flor que es bella y nos atrapa su belleza. Y decimos, mira qué flor tan bella. Pero si nos damos cuenta, su belleza no proviene de lo que ves, sino de lo que no ves, de sus raíces. Por eso, pues entiende uno, si no acomodas tu vida espiritual, no vas a acomodar tu vida mental, ni física, ni emocional. Tienes que arreglar esto. No puedes seguir almacenando rencores. No puedes tener aspiraciones egoístas. Eso fue mi vida y por eso tuve tantos fracasos. Conocí simplemente el que tan grande es Dios. No es una dimensión correcta porque siempre me quedaré corto. Pero yo quisiera que cada uno de ustedes, de los que hoy me prestan su atención, me dijeran, merecíamos esta oportunidad. Porque yo hice muchas barbaridades. Yo cometí muchas faltas. Por eso, si a ti se te olvida que a ti te han perdonado muchos errores, tú nunca vas a tener la capacidad de comprender los errores de los demás. Por eso los ofendes. Por eso los quiere uno corregir. Y tú te has equivocado. Si me han perdonado tantas faltas, como me vería yo castigando a otros y poniéndome como ejemplo. ¿Saben por qué dicen en las cárceles? Al rey le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos. Porque a mí no se me han olvidado mis canalladas, mis errores, mis faltas. Porque sé lo que dice el libro. Tú nunca vas a poder entrar al interior de un borracho o de los propios errores de tus hijos por medio de conocimiento. La clave para entrar al alma de alguien es a través de tus propias adversidades. Es la clave. Ahora me pregunto, sé de veras cuál es la herramienta más útil para conocer la paz. Esa herramienta se llama el perdón. Me he perdonado. He aprendido a ser amigo de mí mismo. He sido capaz de hacerme una carta de amor dedicada a mí mismo y reconciliarme conmigo mismo. Y si no me perdono a mí mismo, es obvio que nadie puede dar lo que no tiene. Es natural que se tengan que utilizar remedios que no son ciertos.
antes de que entráramos en esta cuarentena, me dijo una compañera, ¿verdad? ¿Por qué a dónde van los compañeros que son más ofensivos, más groseros, que cuentan chistes y que eso va más gente? Y le dije yo sí te puedo decir por qué. Porque mucha gente no se ha perdonado y provoca que otros lo castiguen y por eso van en busca que otros los castiguen, fíjate. Porque no se ha perdonado. Y Lois le dijo a Bill, así como lo voy a decir, dice el libro: sé que lo que te aflige son tus pecados. Yo te quiero decir que Dios te ha perdonado. ¿Saben qué dice el libro? Dios te ha perdonado antes de que tú le pidas perdón. Samson Mecker así lo dice. Antes de que tú te has perdonado. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? ¿Quién de nosotros merecía esta oportunidad? Solo la inteligencia universal, la que mueve al mundo, como es el creador al que yo concibo, nos mostró lo que es el amor. Porque sin merecerlo, nos condonó tantas canalladas que yo hice en la vida. Y así entendí por qué el doctor Silvo le decía a Bill: no uses los métodos religiosos, no confundas la espiritualidad con sentimentalismo religioso, no llenes a la gente de culpas y de miedo. No son los medios correctos, llénalos de esperanza. Diles lo que les he dicho en los corredores de la cárcel cuando me he encontrado con el camarón, que lo veía siempre mirando con su vista perdida en el vacío. Y un día me atreví y le dije: camarón, yo te he visto muchos años aquí y siempre te veo volteando al vacío con tu mirada perdida. Por curiosidad, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo: ¿sabes qué? A mí me sentenciaron por 50 años, ¿sabes? Yo fui un T por 8, como te he escuchado a ti que lo fuiste. Yo me quedaba en un coche abandonado. Y cuando desperté en la delegación a donde se detienen a las personas, en ese tiempo se llamaban así, me estaban acusando que había una mujer violada y que la habían descuartizado. Si yo era un T por 8, ¿sabes? Si yo no tenía fuerzas de nada. ¿Y sabes por qué volteo al vacío? Me decía. Porque a veces lucho con mis pensamientos para recordar qué pasó aquella noche. Qué fuerte, cabrón. ¿Tú crees que le vas a salir con que échale ganas? ¿Tú crees que por falta de ganas la gente vive en esas condiciones? Decirle a alguien échale ganas es decirle eres pendejo. Y decirle a una gente así: pero tú ya no estás sola. Aquí está mi hombro para que te recargues. Tu pena, tu tristeza también, compártela conmigo. Porque esa es la gran fraternidad. Lo que fuimos, lo que deslumbró a la humanidad, de decir, cristianismo puro del primer siglo. Ahora creo que es
somos sarcásticos al burlarnos de que cuando alguien la atraviesa mal. Eso no estaba en nuestras tacos. Podíamos no tener, estuve yo, la separación. Tuve buenos amigos que se fueron para la sección México. Pudimos estar en desacuerdo, pero nuestro error que nos atreviéramos a perder la amistad. Yo no sé si ya nos recuperamos de eso. Yo no sé si ya nos estabilizamos. De que por un ambiente de discordias sucediera eso tan triste. Que en esta pandemia se acaba de ir uno de los que eran amigos míos y él se fue para allá, para la sección México. Cuando me habló uno y me dijeron, ¿sabes qué? Carlos Juárez lo agarró esto y murió. Me pudo, gracias a Dios, sabíamos. Un día nos reconciliamos. Un día me vino a buscar aquí para invitarme. Un día me abrazó y me dijo, te quiero mucho, pinche Ray. Y yo le dije, yo te extraño mucho, Carlos. Y supe que los lazos que nos unen a nosotros deben de ser imperecederos. No puede haber fisuras y rupturas por caprichos. O solo porque al caballo que le aposté no ganó. No. Hoy cuando hablamos de sacrificio, todos, como yo pensé, sacrificar es dejar de atender a la familia, dejar de ganar un poco más. No es cierto. Dice sacrificar significa renunciar a nuestra forma de ser para que este navío no vuelva a perder el rumbo, porque hay muchos que naufragan como yo algún día en medio de la desesperación. Viven envueltos en esa tristeza enorme de no haber sido entendido. Sabes lo que tienes en tus manos. Dice la gente al rayes, es bien fácil quererlo, pero no porque tengo una virtud especial, sino que la misma vida me enseñó a apreciar el cariño, el amor que otros me prodigan como amigo. Sé que el amor es como la gasolina para uno. Alguien sin amor es un coche sin ruedas. Así que creo en el amor. Por eso autoridades de un nivel elevado penitenciario me han dicho cuál es su clave. No puedo creer lo que ustedes saben en Durango, que los presos abrieron un grupo, su grupo, cuando escucharon una reunión que a mí me habían grabado, pero no porque yo haya dicho palabras especiales por encima de mis amigos, no, porque un día le dije a un compañero, ¿y yo cómo puedo servir con mi experiencia a otros? Y me dijo, mira, Ray, si quieres servirle a otro, que tus palabras sean de utilidad, aprende a tocar el alma para que de rebote le toques a lo de ellos.
no va a ser suficiente todos los conocimientos que les puedas describir. Porque a la gente no se le dice cómo le haga, diles cómo le has hecho. Dile como yo un día que si estos 12 pasos hay que practicarlos en todos los ámbitos de la vida. No me dijeron que el lugar más difícil es para practicarlo iba a ser el hogar. Y muchas veces busqué pretextos para fugarme de esa responsabilidad. Me olvidaba de los renglones con que va terminando el capítulo. No basta nada más ayudar al borracho. Hay madres atribuladas. Hay hijos con heridas. Hay esposas lastimadas. Y por eso yo creo que es entendible lo que dice Bill. Que nunca te quite el tiempo de tu familia Alcohólicos Anónimos, ni que Alcohólicos Anónimos te quite el tiempo de tu familia. Porque entonces no sabríamos decir por qué es el solo por hoy. Y el solo por hoy no es nada más que solo por hoy no bebo. No. Solo por hoy voy a aprender a vivir en el mundo del espíritu, porque además de no beber, me iré acomodando en la decencia, en la moral, así dice el libro, como lo estoy repitiendo, para hacerme cargo de la fe. Solo por hoy, cada respiro es una comprobación del milagro de la vida. Ese es el Dios que buscamos y lo tenemos en el aliento. Ahora quisiera pensar en unas palabras célebres de nuestros amigos de Alcohólicos. Dice: el alcohólico anónimo obligadamente tiene que ser de las gentes más ricas de la humanidad. ¿Y saben por qué? Porque cuando se ha perdido la salud y se rescata, se aprecia lo que tiene. Cuando uno ha descartado de su vida la fe o no la ha querido aceptar, hoy la apreciamos y la agradecemos. Pero cuando tú has estado en el precipicio del tiempo a punto de perder todo, entonces sabes lo que significa la vida. Cuando en alguien no ha morado el dolor, la desgracia que produce el dolor, de poder elegir entre enfrentar la vida con fe o renunciar a la fe para enfrentar la realidad ahogándose uno en tragos. Tú sabes, por eso somos enormemente ricos, porque perdimos todo. Porque basta que te des la oportunidad que hoy que atraviesas el umbral de tu casa, que Dios nos permita podamos hacerlo un poco más de tiempo, que sin ver a Dios puedas sentir su presencia, que en el ambiente del hogar que moró tantas desavenencias y amarguras, se respire el hálito divino. Dicen que a mí Dios me dio una cualidad más allá para trabajar con otros. No me dio nada. De más que a ninguno de ustedes sería mucha pinche soberbia. Mi dedicación que he tenido hasta el día de hoy, que mi edad cronológica es mayor. Llevo algunos años dentro de Alcohólicos Anónimos. Es porque un día Álvaro Álvarez
descansa en los corazones agradecidos. Y por eso, cuando uno limpia de escombros su pasado, cuando le dice, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando empiezan a suceder cosas que no te puedes explicar, como las que quiero terminar. Un día llegamos fuera del país y regularmente ya me acompaña mi mujer por mi salud y porque yo ya no la quiero dejar, si Dios me permite seguirlo haciendo, pero si no, Dios me ha dado trabajo. Y estábamos en una mesa de un café fuera del país y las compañeras le reprochaban a los compañeros y les decían infinidad de argumentos porque dudaban que existiera el amor. Y mi mujer nunca habla, siempre es callada. La conocen varios de por allá. Y esa noche dijo, ¿me permiten? Y le dijeron, a ver, señora Blanca, yo les quiero decir que yo sí estoy enamorada. Yo ya estoy viejo. Las arrugas están a flor de piel. Cuando alguien dice, estoy enamorada, es porque se ha enamorado de lo que hay dentro de ti. Así que he ido con los leprosos al manicomio, al psiquiátrico de los reclusorios, pero no como si fuera un buen show. Porque por mucho que hagamos, nunca le vamos a abonar en un poco lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para terminar, abrazándolos con el alma, en el curso pasado del año anterior, tengo un nieto que es muy juguetón, que le gusta guasear, pero es respetuoso. Y entonces en la escuela terminaba su grado de secundaria y le hablaron a mi hija, a su mamá, y le dijeron lo que posteriormente ya me vino a platicar acusando a mi nieto. Dice, papá, me hablaron de la dirección de la escuela y me dijeron, ¿sabes qué, Ray? ¿Sabe qué, señora? Emir no va a poder pasar al otro grado escolar, porque pues la verdad reconocemos que sí tiene buenas calificaciones, pero su conducta es muy travieso, muy guasón, y eso nos hizo recurrir a que era mejor negarle la oportunidad de que pasara y que ingresara a la preparatoria. Y mi hija estaba triste. Y después de algunas semanas, un día llegué noche de un grupo. Y siempre me espera mi mujer. Y cuando entré a su casa de ustedes, atrás de mí sonó el timbre y abrí y era mi hija, es vecina. Y me dice, papá, te estaba espiando, estaba esperando que llegaras porque te quiero platicar algo. Le dije, a ver, hija, dime, ¿te acuerdas de lo que te platiqué de mí? Sí, que le negaron que hiciera su prueba de admisión para la preparatoria. Sí, dice, ¿pero qué crees que pasó? Le digo, no me imagino. Que me hablaron a mí y a él y le dijeron, mira, Emir, hemos revalorado nuestra decisión. Queremos darte una oportunidad porque no podemos negar que si tienes derecho por tus calificaciones. Queremos darte una oportunidad a cambio de que tú nos hagas un trabajo y dependiendo de cómo hagas el trabajo, te daremos nuestra decisión.
Y le digo a mi hija, ¿y qué pasó? Pues que hizo el trabajo y mira, y vi una hoja que me enseñó y decía excelente. Pues yo ya no veo tan bien. Dice, léela, papá. Y extendí bien la hoja y decía, porque su trabajo consistía en hacer la biografía de alguien que la admirara. Y les digo que les gusta mucho el fútbol y siempre me supuse que era escribir algo sobre esos hombres que la admira, y cuando extendí la hoja decía, al hombre que más admiro es a mi abuelo, porque yo sé que fue muy borracho, porque sé que estuve en la cárcel, porque sé que pedía dinero, que vivía en la calle. Que vivió mucho tiempo como lo que se conoce como basura y escoria. Y la carta decía, después de detallar varios asuntos, pero un día se puso las pilas y llegó a Alcohólicos Anónimos. Y mi abuelo lo viene a buscar mucha gente. Todas las noches vienen diferentes coches para que vaya a dar su testimonio donde lo invitan. En la casa hay una pequeña despensa que él, a cambio de ir a compartir, les dice, regálenme una lata de café o azúcar, que aquí la guarda para que sea hecha llegar a las cárceles. Mi abuelo dice, es el motor de la familia, de modo que es a mi abuelo el hombre que más admiro. Dios me ha redituado con abundancia por lo poco que yo he hecho. De todo corazón, muchas gracias. Que Dios nos cuide a todos y podamos salir adelante de esto que dice el verdad Smith. Nuestro mensaje sería para la sociedad que volvemos a ser ciudadanos y que hoy sí le podemos aportar a la humanidad algo. Ahora sí podemos ser responsables. Ahora sí podemos ser disciplinados para cooperar con la sociedad, para que Dios nos pueda sacar adelante. Que Dios nos bendiga a todos hasta llegar a la meta. Todos sabemos que en el más allá también nos daremos un abrazo. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche, que Dios nos cuide a todos. Gracias.